sin sentarnos, a la persona que tienes detrás tuyo o adelante tuyo, le vamos a contar, si tuviéramos la oportunidad de ser un animal, ¿qué animal seríamos y por qué? A ver, al que está atrás o al que está adelante, vamos a compartir. Tenemos una nueva serie que tiene como título No vayas a la iglesia. Esto suena un poco disruptivo, ¿no les parece? Al contrario, la invitación sería, ¿te esperamos en la iglesia? Sí, no vayas a la iglesia porque pues corres el peligro de experimentar libertad, que las cadenas se rompan. No vayas a la iglesia porque corres el peligro de escapar de la soledad. No vayas a la iglesia porque puedes experimentar sanidad, porque te puedes sentir acompañado, apoyado, en fin, la lista es demasiado larga. ¿Quién es el que nos dice que no vengamos a la iglesia? ¿Quién te dice? El enemigo, la carne. Sí, no, mejor quedémonos toda la semana trabajando, pues llega el domingo, hay que descansar, ¿verdad? Pero nuestro verdadero descanso y nuestro verdadero reposo no es un día. Nuestro reposo es una persona, es la persona de Jesucristo. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. Así que cuando el enemigo nos tiente con no vayas a la iglesia, sí, hay que decirle, tengo que ir porque hay que ser sano, hay que ser libre, tengo que experimentar ese verdadero descanso que necesito. Quiero invitarles a que vayamos juntos a Proverbios capítulo 30. Si tienen allí a la mano su Biblia, y los que tienen o le están usando el celular o la tablet, quisiera pedirles que tengamos como cultura siempre colocarlo en silencio, ¿vale? Para que no nos interrumpa. Proverbios capítulo 30, versos 24 al 27. Si están allí, igual ya lo tenemos también aquí en pantalla, dice: 4 cosas, ¿cuántas? Muy bien, lo necesito aquí y ahora. ¿Cuántas cosas? 4 cosas son de las más pequeñas, dice, de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas es el primer animal, aquí no escuché ninguna hormiga. Las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano preparan su comida. ¡Wow! Los conejos, tampoco escuché. Ah, sí, liebres sí escuché por ahí. Muy bien. Pueblo nada esforzado. Hay una versión que me gusta más y dice que es un pueblo que tiene su fortaleza en otra cosa, y es por el lugar donde pone su casa. Dice, y ponen su casa en la piedra, en la peña. El tercero que me nombra son las langostas. Tampoco escuché langostas. No tienen rey y salen por cuadrillas, dice. Y por último me nombra a la araña. La araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. Muy bien, ¿cuál es el primer animal que me nombra? Las hormigas. El segundo, conejos. Tercero, langostas. Y por último, la araña. Hay otras versiones que hablan de la lagartija. No entiendo ahí muy bien cuál versión estará equivocada. Muy bien. Mis queridos, ahí donde están, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos de manera especial que sea tu Espíritu Santo llenando este lugar, llenando cada una de nuestras vidas. Se va toda experiencia humana, se va toda palabra de humana sabiduría. Y yo te pido, Señor, que seas tú. Yo me hago a un lado, porque la obra maestra la haces tú. Tú eres el perfeccionador de la fe. Y hoy aumentarás la fe de cada uno de nosotros. Seremos llevados a otro nivel, Señor. Y entenderemos el privilegio de estar aquí, de hacer parte de tu iglesia.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, nos vamos a enfocar en el puesto número 3. ¿Cuál es el puesto número 3 de los animales que acabamos de leer? ¿Cuál es? Las langostas. Muy bien, cada vez que la Biblia nos nombra las langostas, no son las langostas que nos sirven en una pescadería, ¿sí? No es ese tipo de langosta. Bien, la langosta de la que nos habla la Biblia es un tipo de insecto, y para, digamos, mayor comprensión nuestra, el saltamontes. Ubícalo en algunas ocasiones con 2 alas, en otras con 4, pero son ese tipo de langostas, ¿ok? Bien, entendiendo esto, ¿qué nos dice acerca de las langostas? Dice que no tienen rey y salen todas por cuadrillas, salen en pandillas, salen en parche, no les gusta salir solas. Y de ellas también nos dice al inicio del pasaje que es de los animales más pequeños. No son los únicos pequeños, no, hacen parte de la lista de los que son más pequeños, de las cosas más pequeñas de la tierra. Y dice que las mismas son más sabios, ¿sí?, que la sabiduría del mundo. Es de lo más sabio que hay. ¿Por qué escogiste el animal que le dijiste a la otra persona? ¿Qué te llama la atención de ese animal? Y la pregunta que quiero que nos hagamos específicamente ahí es si es por la sabiduría que tiene ese animal. Porque seguramente nos llaman la atención otras cosas, ¿sí? Me llamaba la atención lo de la jirafa, ¿no? Chévere, o sea, excelente. ¿Y por qué escogiste el águila o por qué escogiste el león? Y seguramente es por lo imponente que es o por lo rápido que es, ¿cierto? Bueno, me llamaba la atención el de la tortuga. Por allí vi una tortuga, creo. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo libre que es. Los demás vayan al ritmo que quieran, yo voy al mío. Muy bien, ella es tranquila, ¿no? Ella es paciente. Pero el foco lo vamos a centrar aquí. De las más pequeñas, a veces nos llama la atención el animal es por lo grande, por lo robusto, por lo fuerte. No, este es de los más pequeños. Dice que es más sabia que los sabios de la tierra. Es pequeñita, tiene un cerebro tal vez muy pequeñito, ¿no? Pero es mucho más sabia que los sabios de la tierra. O sea, no nos dejemos impresionar por el tamaño. En tercer lugar, me dice que ella no tiene rey. Y por último me dice que sale por cuadrillas. Sale por cuadrillas. Creo que tenemos una imagen así. Allí, muy bien, muchas gracias. En la antigüedad a estos animales se les temía muchísimo. Los reyes temblaban ante la presencia de estos que son los más pequeños pero más sabios que los sabios. ¿Por qué? ¿Por qué hacía temblar a un rey? Porque cuando estas venían en cuadrillas, en manadas, literalmente un reino no sabía cómo enfrentar una manada de langostas, una cuadrilla de langostas, no sabían qué hacer, se encontraban imposibilitados. O sea, preferían que viniera una cuadrilla de hombres, ejércitos de hombres en contra de ellos porque sabían cómo enfrentarlos. Pero cuando venían las langostas no tenían ni la más remota idea qué hacer, porque estas al lugar que llegan arrasan con todo, arrasan con todo. Y me llamaba mucho la atención porque ellas, para poder atacar un territorio, tienen que estar unidas. Ellas solitas, no, o sea, nada que hacer. Pero ellas unidas por cuadrillas son arrasadoras. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con no vayas a la iglesia? ¿Con qué tiene que ver? Pues precisamente cuando aquí se nos nombra que estos animales, siendo los más pequeños, ¿sí?, pero que estos cuando se unen se vuelven fuertes, representa claramente lo que es la iglesia.
nosotros solitos posiblemente podamos avanzar en la vida, hacer cosas, lograr objetivos. Pero ustedes ni yo nos alcanzamos a imaginar lo que puede suceder cuando hay perfecta unidad. Somos arrasadores, aunque pequeños, ¿sí? Cuando hay perfecta unidad podemos ser arrasadores, podemos hacer temblar reinos. El primer punto que les quiero compartir es que la iglesia es la cuadrilla nuestra. Esta es nuestra cuadrilla, esta es nuestra pandilla, este es nuestro parche, como quieras llamarlo. A este lugar nosotros pertenecemos, a la iglesia. Y no estoy hablando del nombre de la congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo. ¿Ok? Es de la iglesia de Cristo de la que nosotros hacemos parte. Y Pablo, el apóstol Pablo, claramente nos dice que nosotros somos miembros de un cuerpo, que somos miembros de una iglesia. En Romanos capítulo 12 verso 5, se los leo, dice: así pasa con nosotros, dice, somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo. Es nuestra relación con Cristo. Y como parte de ese cuerpo, cada uno pertenece a los demás. Bien, prestemos mucha atención a lo que dice el apóstol Pablo. Dice que nosotros somos una cuadrilla, somos un cuerpo. Y cada uno de nosotros hace parte sirviéndole al otro que también hace parte de ese cuerpo. ¿Sí? El apóstol Pablo también en 1 Corintios en el capítulo 12 nos dice, en la representación de que la iglesia es un cuerpo, dice que la mano no puede decir, como no soy pie, no hago parte del cuerpo. O el pie no dice, como no soy oído, no hago parte del cuerpo. Aterricémoslo. Como yo no predico, o como yo no canto, o como yo no evangelizo, o como yo, lo que ustedes quieran, podemos decir, no hago parte de la iglesia, no hago parte de la cuadrilla. Pero allí también, en 1 Corintios, Pablo también dice, hablando de que la iglesia es un cuerpo, dice, bueno, y si todos son ojo porque todos hacen lo mismo, porque como yo creo que no hago parte de la iglesia por no hacer algo, entonces dice, y si todo es ojo, ¿cómo hacen para oír? ¿Cómo hace ese cuerpo para oír? O si todos son oído, ¿cómo van a hacer para ver? O si todos son pie, o si todos son mano. O sea, haciéndonos entender que en esa cuadrilla, todos, absolutamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el que tiene mucho talento al que tiene seguramente poco, son importantes. Todos somos importantes en la cuadrilla. Y también dice allí el apóstol Pablo que yo no puedo decir como miembro de la iglesia que no necesito a otro. Nos necesitamos mutuamente. Es que yo soy el que predico y a mí es el que me habla Dios, entonces yo no los necesito a ustedes. ¿Sí? O viceversa. La mano no puede decir, ojo, no te necesito. El ojo no puede decir, pie, no te necesito. Absolutamente todos los miembros del cuerpo se necesitan. De la misma manera, nosotros como miembros de la cuadrilla, de la iglesia de Cristo, nos necesitamos. Mis queridos, yo los necesito a ustedes. Los necesito. Y tú me puedes decir, ¿y yo qué tengo que aportarte a ti? Te necesito. Todos somos importantes. Yo no puedo decir que el dedo chiquito del pie voy a prescindir de él. ¿Sí? Porque recuerden que si nos quitamos ese dedito, perdemos el equilibrio. ¿Sí? Y miren lo bonito que es cuando nosotros entendemos el diseño del cuerpo y la analogía que nos hace Pablo de que la iglesia es como ese cuerpo. Cuando usted se pega en el dedo chiquito del pie con la punta de la cama, ¿qué sucede? Bueno, algunos dejan de ser cristianos por ese momento y echan un madrazo. ¿Sí?
La boca, cuando el dedo chiquito sufre, la boca reacciona, la lengua reacciona. ¡Ay, jue madre! O no sé qué va a decir, pero algo dice. ¿Ya? Las manos seguramente también reaccionan a ir a, lo toco, no lo toco, le ayudo, no le ayudo al dedo chiquito, ¿cierto? Los ojos, sí, las pupilas seguramente se dilatan, ya se le sube a uno la sangre ahí a la cabeza, sí, y si uno está rodeado de gente no sabe qué hacer, en fin, todo el cuerpo reacciona cuando un miembro, por pequeño que sea, se duele. Cuando uno de ustedes está pasando por una situación difícil, la unidad del cuerpo debería reaccionar y volcarnos a lo que le está sucediendo, al que aparentemente es pequeño y es sencillo, pero es igual de importante que el corazón o cualquier otro miembro del cuerpo. Todos somos importantes. Entendiendo esto, mis queridos, el enemigo ha querido precisamente atar a la iglesia, amarrarla, para que no pueda entender este privilegio que ustedes y yo tenemos. El privilegio que ustedes y yo tenemos al venir a la iglesia, no lo tenemos en ningún otro lugar. ¿En qué lugar podemos alabar a Dios con tanta libertad? ¿En qué lugar puedo yo expresar mi situación, mis problemas, mis angustias, mis preocupaciones y que otro las pueda escuchar y me pueda dar un consejo, una sugerencia? ¿En qué otro lugar nuestra fe se alimenta tanto como en este? ¿En qué otro lugar? Pero el diablo ha querido atar a la iglesia con falta de unidad porque sabe que cuando la iglesia está unida, arrasa, hace temblar reinos. La iglesia fue la que derrocó el imperio romano en su momento, uno de los más fuertes. Fue la iglesia, mis queridos, cuando estuvieron unidos. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, es un pasaje que seguramente vamos a estudiar más adelante, ellos vivían tanta unidad que la necesidad del uno era la necesidad de él también. Si él aguantaba hambre, partían el mercado en dos literalmente y le daban al que no tenía. Dice también, y le parece a uno como un extremo, pero era el valor de la unidad, que si alguien tenía dos casas, vendían una para ayudarle a los que no tenían seguramente dónde vivir o cómo pagar un arriendo. O sea, había tal grado de unidad que lo del otro también era mío, que la carga del otro también era mi carga, que la necesidad del otro también era mi necesidad. Esa es la verdadera iglesia. Mis queridos, si no es así, estamos viviendo en una superficialidad que fácilmente podríamos llamarla religión. Si nosotros no vivimos la unidad, bienvenidos, esto es una religión más. Este es un fanatismo más. Esta es una mentira más. Si no vivimos la unidad. En segundo lugar, quiero decirles que la unidad está en nuestro ADN, hace parte de nosotros, hace parte de nuestro diseño. Es algo que realmente pedimos a gritos. Es algo que realmente pedimos a gritos. Tenemos hambre de poder tener a otro que me ayude, que me comprenda, ¿sí? A otro al que brindarle también mi ayuda. Hace parte de nuestro ADN. Si nos enfocamos en el tema de las langostas, dice que ellas no tienen rey. Y esto pareciera como antibíblico, ¿no? Porque necesitamos como la autoridad. No tienen rey. ¿Saben por qué? Porque ella no necesita a alguien que le esté diciendo todo lo que tiene que estar haciendo. Es que tiene que orar, es que tiene que ayunar, es que tiene que diezmar, es que tiene que asistir a la reunión. No, ellas no necesitan que alguien les esté imponiendo algo. ¿Saben por qué? Porque en su ADN, ¿sí? En su ADN viven tanto la unidad que no necesitan de alguien que les esté presionando en eso.
para ellas es un privilegio, es algo natural hacer parte de la cuadrilla. Ellas saben que si no están dentro de la cuadrilla y la dinámica de la cuadrilla, no son nada, son insignificantes, son fácilmente derrotables. Y espero que esto nos esté haciendo sentido, porque Dios nos ha regalado a nosotros la oportunidad de permanecer juntos. A nosotros no nos une ningún otro interés, sino la obra de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el sello. De modo que si alguno está en Cristo, ese es nuestro sello. Es lo que nos cobija a todos, la obra de Cristo, la obra de salvación, porque recuerden que el cielo estalló de amor por nosotros a través de Jesucristo. Y ellas no necesitan que alguien les esté diciendo todo lo que tienen que hacer, no están ahí por obligación. Es que tengo que hacer parte de la cuadrilla, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la reunión. No, eso hace parte de su ADN. Ellas no necesitan que se les envíe un flyer al grupo de WhatsApp que ellas manejan. No, ellas no necesitan de eso, ellas no necesitan de una llamada del pastor. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Que hace rato no viene. ¿Qué le dio? No, ellas no necesitan eso, porque de su ADN aflora esa necesidad de hacer parte de la cuadrilla, porque sabe ella que solo así hay victoria para ella, solo así pueden arrasar, solo así pueden conquistar reinos y no necesitan de ese rey. De la misma manera, mis queridos, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debería estar siempre tan inspirada en la obra de Cristo que no necesite que nada más le motive a ir a escuchar su palabra, a ir a recibir de sus promesas, recibir de su sanidad, de su liberación. No necesitaría nada. Se mueve por sí sola porque tiene convicción de la obra de Jesús. No en vano el Señor dijo, le oró a su papá y le dijo que sean uno, así como tú y yo somos uno. Perfecta unidad. Cuando le preguntaban a él, pero venga, muéstrenos al papá, ¿dónde está? Y él que decía, no, es que el que me ha visto a mí, el que me ha visto a mí ha visto a mi papá, porque lo que yo les he dicho es lo que él me ha dicho que les diga. Y lo que ustedes me han visto hacer es todo lo que él me ha dicho que hay que hacer. ¿Sí? Y es más, para completar la tripleta me voy, pero con ustedes queda el Espíritu Santo, y ese sí que también sabe dar testimonio de quién soy yo y de la obra mía y de mi papá, porque somos una perfecta unidad, tres en perfecta unidad. Investigando un poco acerca de las langostas, las cuadrillas las manejan en un número exacto y preciso. O sea, no arman grupos, unas de 20, unas de 50. No, el número de las cuadrillas es exacto, científicamente comprobado. Esto me estallaba la cabeza. Las cuadrillas las forman de 10,000 en 10,000. Si para la logística de los que estamos asistiendo a la reunión nos toca poner uno que lo siente ahí donde es cierto, tenemos que se siente, ubicar las cámaras donde son, que hay que venir a hacer aseo, que uno se pare allá en las escaleras, no hay sea que alguno agarre para otro lado, que otro lo reciba allá en la recepción, que una persona para cuidar los carros porque van y se los llevan. Para todo nos toca una organización, y solamente ahora si hablamos de 10,000 y no necesitan rey, está en su ADN la unidad. Saben, en su ADN ya saben, sí, siempre que llegue a la reunión me ubico adelante. Ellos ya saben, nadie le tiene que decir, ¿sí? Ellos ya saben que después del tiempo de la alabanza viene el tiempo de la generosidad. Se van a quedar sin trabajo ustedes allá, los de la bienvenida, ¿sí? 10,000, se cuadran de 10,000 en 10,000. Y esto todavía es mucho más lindo y espectacular en el diseño de Dios. ¿Saben qué hacen? Las que van adelante les llaman exactamente las portadoras de cinceles. ¿Sí? Así se llaman. ¿Y saben qué van haciendo esas que van en lo recio de la batalla? Dice, van rompiendo el viento.
para que a las demás se les facilite el vuelo, el viaje. Estas van abriendo brecha, van rompiendo el viento. Y saben, me gusta pensar que estos son los líderes de los equipos de conexión. Van rompiendo. Ahora en Ibagué tuvimos un testimonio precioso. Son solo dos las semillas que tenemos allí. Pero uno de ellos es profesora en una universidad y ella es estudiante en esa universidad. ¿Qué hicieron? Los dos se unieron, ¿sí?, para movilizar esas 40 personas para que recibieran el mensaje. Y son esposos, pero fácilmente podrían estar divididos. Y muchos de los que estaban en esa reunión, al acercarse y agradecernos por el tiempo que habíamos tenido, me hablaban todo el tiempo de lo que veían en ellos dos. Eso fue lo que los movió a ellos, la unidad que veían en la vida de Cristian y de Paula. Los inspira lo que ven en ellos. Hermoso. Adelante van las portadoras de cinceles y atrás, en la retaguardia, dice que van las portadoras de espada. Y me gusta pensar que son los intercesores, los que van guardando la espalda, porque el enemigo le gusta atacar por la espalda, ¿sí? A los que seguramente van un poco rezagados, a los que van un poco cansados, a esos son los que el enemigo a veces toma como presa fácil para que se contrarreste esa cuadrilla, para que empiece a haber desesperanza porque cayó uno, cayó otro, y ¿cuándo me va a tocar a mí? Pero atrás están los portadores de espada, los que van intercediendo para que el Señor fortalezca, para que el Espíritu Santo levante, para que anime, para que sucedan cosas sobrenaturales. Y saben, investigando acerca del comportamiento de ellas, decía uno de los científicos, es como si ellas no sufrieran de envidia de la que va adelante. ¿Sí? O sea, no les pesa eso, no. Si alguien está creciendo, si alguien está avanzando en su vida espiritual, se alegra. Y cuando alguno se queda, le ayuda, se van ayudando entre todas. Adelante las portadoras de cinceles, atrás las portadoras de espada. Mis queridos, ese es el diseño de la iglesia. Así es la iglesia, así debe ser la iglesia. Que cuando alguno de nosotros tenga una victoria en el trabajo, a nivel académico, con un hijo, porque superaste una enfermedad, porque hubo un milagro de Dios, todos alegrarnos, festejar, ¿sí? Alegrarnos con la bendición que está obteniendo el otro. Y que cuando alguien esté dolido, así sea el dedo chiquito del pie, todos también nos dolamos por eso. ¿Está bien dicho dolamos? Si no, que el Señor cubra lo que acabo de decir. Muy bien. La iglesia debe ser ese cuerpo, esa cuadrilla donde el brillo del uno sea el brillo de todos. Mis queridos, mis ojos no pueden brillar como pastor de la iglesia si sus ojos no brillan. Mis ojos solamente van a poder brillar cuando los suyos brillen. Mi verdadero gozo se cumple cuando haya gozo en ustedes también. Mi verdadera sanidad, mi verdadera libertad. O sea, el cuerpo es uno solo. Es uno solo. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace. El mundo generalmente, para poder sobresalir, para ir adelante, tiene que apagarle la luz al otro para él poder brillar. Tiene que hablar mal del otro para él poder quedar bien. Tiene que mostrar que el otro es malo, que es insuficiente, que no es capaz, que no está cumpliendo, que es un irresponsable, para yo quedar como el bueno del paseo. ¿Sucede así o no en las empresas? ¿Sucede así o no? Claro, en las campañas políticas, para poder aplastar al otro, ¿cierto? Para poder salir tengo que aplastar al otro. ¿Y se les hace familiar en una relación sentimental? Buscamos que el otro quede mal. Buscamos en qué el otro está fallando para yo poder quedar como el bueno,
delante de la gente que nos rodea. Y entonces van a decir, se divorciaron porque es que él o porque es que ella. No es la iglesia, ese no es el diseño de la iglesia, y esto no viene de Dios. El enemigo ha querido atar, pero no es el diseño de Dios. Y me llama la atención porque estos 4 animalitos, aunque pequeños, de los más pequeños, más sabios que los sabios, más sabios que los sabios. Ahora no aspiro que al salir de esta reunión cambies tu animal, no, tranquilos, ¿sí? Ahora voy a hacer una langosta, ¿sí? Y necesito a mis langostas aquí al lado, mi cuadrilla, mi parche. Cuando todos tenemos sentido de unidad, cuando esto nos es revelado, cuando lo entendemos, wow, lo que puede pasar, por ejemplo, en su casa, en nuestra casa, en nuestra familia. Yo tengo 2 niños, ¿sí? Y esas 2 langostas, aunque pequeñas, mucho tienen que sumarnos a nosotros. Claro, y lo entendí era haciendo este estudio. Lo unidos que tenemos que ser. Yo estoy tan agradecido con el equipo que nos ayuda. Sí, a veces es más el equipo que otras dinámicas que tenemos en la iglesia, pero es tan importante venir a colocar un cable, venir a armar una mesa, sí, tener lista una agüita. Es tan importante la grabación como lo que hacemos previamente. Todos nos necesitamos, todo es importante. Quiero invitarles a que vayamos ahora a Mateo capítulo 18. Aquí hay algo precioso y sé que con lo que hemos venido estudiando va a ser aún más revelacional para cada uno. Mateo 18, versos 19 al 20. En otras palabras, si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, nuevamente, se ponen de acuerdo en pedir algo, pueden orar por eso, y mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Sé que ahora les cobra mayor sentido este pasaje, que seguramente lo hemos escuchado. Y miren lo que dice que si 2, ese es el primer número que me maneja allí, el 2. 2 de ustedes se ponen de acuerdo. Para ponernos de acuerdo tengo que vencerme en algo para hacerme más cerca al otro, y el otro también tiene que hacer el mismo ejercicio. Tengo que vencerme en algo para podernos encontrar y podernos poner de acuerdo. Ahora, las herramientas que el Señor nos ha dado son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Y una de las herramientas poderosas para destrucción de fortalezas, la oración. Y es de lo que nos está hablando aquí este pasaje. Ahora, ella por sí sola ya es espectacular, la oración. Ya es una herramienta poderosa. Pero el Señor nos sigue dando ingredientes para que aún experimentemos mayor poder en lo que hacemos como iglesia. Y es que si 2, ya no solito en la oración, y con esto no es que dejemos de orar en nuestros tiempos de intimidad, ese es otro tema, ¿sí? Pero si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en una oración, en una petición, en una necesidad, ¿qué sucede? Dice, mi Padre que está en los cielos lo dará. Y el pasaje es así de puntual, y es una promesa. Es una promesa. Si yo me pongo de acuerdo, Señor, tú dices que nuestro Padre nos lo dará. Aférrese a eso. Pero es necesario tener unidad. Ahora, no se trata solamente de manejar como un acto de hipocresía, venga, toca orar juntos. No, el Señor conoce el corazón y sabe cuando hay perfecta unidad. Y cuando la hay, el Padre está comprometido, la oración la cumple. Pero cuando él o ella, en un matrimonio, en una relación, toma decisiones como quiere y lo que le parece, y no están de acuerdo, un reino dividido contra sí mismo
perece, cae, no prospera, no llega a ningún lado. Como iglesia, yo puedo tener muchas ideas. El equipo creativo que me acompaña tiene excelentes ideas y muchas veces no estamos de acuerdo. Con ustedes como iglesia tenemos que estar de acuerdo porque somos uno solo. Somos uno. Y cuando dos o más se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, el Padre está comprometido. Ese es el primer número que me maneja. Pero el versículo no para allí. Ahora me maneja un segundo número. ¿Cuál es? El 3. Porque dice que si dos o más, ¿cierto? O si dos o tres. Y miren esto tan espectacular. Cuando está el 3, o sea, está el marido, la marida, se llegan a poner de acuerdo, el padre ya está actuando ahí. Pero cuando ellos deciden invitar a la suegra, el número 3, ya, es revelacional. La suegra tiene que estar aquí a ayudarnos a clamar por esto. Se suma un cuarto. ¿Quién es? Miren el pasaje. Mi Padre que está en el cielo se lo dará, porque donde dos se reúnen, dos o tres en mi nombre, está hablando Cristo. Cristo está hablando allí, dice, yo estoy allí, en medio de ellos. Ya no son uno, tampoco dos, tampoco tres, porque el Padre ya está ahí. Y cuando sumo a la suegra, se suma el Señor Jesucristo, y allí todos son abrazados por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué combo! ¡Qué cuadrilla! Mejor que esa ninguna. Las montañas entonces se tienen que mover. El camino se tiene que abrir. El mar tiene que parar para que tú cruces. Está todo el combo, está toda la cuadrilla. El privilegio de la unidad. A veces nos cuesta la unidad, porque somos orgullosos, porque somos tercos. Claro, vamos abandonando eso, ¿no? El Señor nos va haciendo libres, pero tengo que ser consciente de esto, del poder que tiene la unidad. ¿Y por qué nos cuesta unirnos? ¿Por qué nos cuesta? Porque nos creemos mejores que otros. Nos cuesta trabajar en equipo. Porque no me gustan los pensamientos del otro, porque no me gustan las acciones, las reacciones del otro, ¿sí? Porque me creo más bueno que el otro, porque estamos siempre buscando personas perfectas. Y cuando son imperfectos, no casan conmigo. Necesito personas perfectas. Y el ejemplo de esto es David. David, cuando huye, porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, se mete en una cueva, en la cueva de Adulán. Y cuando David está allí, los primeros que le llegan son la familia, los que lo habían rechazado, los que se burlaban de él cuando iba a enfrentar al gigante, en fin. Y después, ¿quiénes llegan? 4 grupos de cuadrilla de gentes, de langostas. Los primeros que llegan son los enlutados. Después les llegaron los oprimidos. Después les llegaron los endeudados, ¿sí? ¿Y cuáles me faltan? Los amargados. O sea, si yo voy a ser el rey de Israel, necesito una cuadrilla de gente aguerrida, de gente dispuesta a dar la vida, de gente con un perfil, ¿cierto?, para conquistar. Claro, pero le llegaron unos personajes que nada que ver. Esperamos personas perfectas para conquistar, para vencer. Esperamos que mi esposo o mi esposa sea a la perfección de mi mente, de la que yo me creé aquí. Porque en realidad es eso, me hice un modelo de cómo debe ser mi esposa y lo tengo es aquí, no existe allá afuera, pero aquí sí. Y entonces cuando la comparo o lo comparo, lo descalifico. Me hago modelos de discípulos. ¿Cómo tienen que ser los discípulos? Uy, Señor, que lleguen temprano, que lleguen media hora antes, que nos ayuden a interceder por el lugar, que nos ayuden a montar lo que hay que montar, ¿sí?
Un discípulo que levante la mano y bueno, yo llevo las empanadas este domingo. Sí, amén. Sí, esa clase de discípulos que lo ven a uno tomando Transmilenio y no, pastor, yo lo espero, ¿a dónde hay que llevarlo? ¿Sí? Usted sale con hambre de este lugar, ¿a dónde hay que llevarlo a almorzar? Ahí sí no dicen amén, vea. ¿Ah? Yo tengo esos discípulos aquí en la cabeza. Amén. Y ahora, ¿cuál es el pastor que usted tiene en la cabeza? ¿Sí? Eso es del diablo, en el nombre de Jesús lo anulo. Mis queridos, sí, vea, damos ejemplo. Esperamos personas perfectas, idealizamos a las personas y las descalificamos porque no cuadran, no calzan con lo que nosotros nos hemos colocado en la mente. Entonces, no esperes personas perfectas, porque todos estamos en un proceso, ¿sí? Recibe a las personas imperfectas y perfecciónalas con tu amor, con el amor perfecto, ¿sí? El amor perfecto es el de Él. Con ese amor que nos ha amado, por supuesto que nos es fácil amar al imperfecto. ¿Saben qué es la iglesia? Aquí le robo el eslogan a otra congregación, pero me encanta. La iglesia es el lugar perfecto para personas imperfectas. Esa es la iglesia. Langostas, pequeñas, pero que el Señor las hace sabias y que cuando ellas entienden el valor de la unidad, cuando es su ADN de la unidad, son invencibles, arrasan, hacen temblar reyes, derrocan reinos y mucho más en una iglesia como la nuestra, que tiene un enfoque en la gracia, el generoso amor de Dios, donde amamos así como la gente es y no como deberían ser, porque así nos ama el Señor a nosotros. Y el tercer punto, para terminar, el poder que tiene la unidad. Vamos a Deuteronomio capítulo 32, si me acompañan a ese pasaje. Deuteronomio 32, wow, esto es espectacular. Versículos 28 al 30. Si me siguen, dice: porque ellos son una nación sin sentido, no tienen entendimiento. Si fueran inteligentes, ellos entenderían esto. Ellos reflexionarían sobre lo que les pasó. ¿Cómo es posible que un hombre persiga a 1000 hombres? ¿Y cómo es posible que 2 hombres persigan a 10,000? A no ser que su Dios los haya vendido, a no ser que el Señor los haya entregado, dice. ¿De qué está hablando el pasaje? Dios le está diciendo al pueblo de Israel: en su travesía por el desierto, ubíquense allí, el pueblo acaba de salir de Egipto, van por el desierto y el Señor les dice: oiga, si esta gente reflexionara, si esta gente volviera en sí, si esta gente pudiera entender, si ellos reflexionaran, les dice: ¿cómo es posible que un hombre persiga a 1000? Eso era lo que estaba sucediendo. Era tanto el respaldo de Dios sobre el pueblo que uno de ellos podía sacar corriendo a 1000 de sus enemigos. A 1000, uno solo del pueblo de Israel podía hacer correr a 1000 hombres, porque la mano del Señor estaba con ellos, porque el poder y la gloria de Dios estaba sobre ellos. Uno solo. Cuando uno lee la historia de estos enlutados que llegaron con David, los amargados, uno solo de ellos mató a 800 en un momento. Uno solo de ellos. Era tanta la fuerza de estos tipos que la mano se les quedaba soldada a la espada. Era impresionante lo que Dios hacía solamente por medio de uno de ellos. Y Dios les dice al pueblo: si ellos fueran inteligentes y se tomaran el tiempo de reflexionar, que un solo hombre persiga a 1000 es una cosa absurda que solamente puede venir de Dios. Es ilógica para la mente humana.
Pero el pasaje sigue diciendo, Dios les dice, ¿y cómo es posible que dos persigan a cuántos? A 10,000. Metámosle lógica, iglesia. ¿Sí? Saquemos el cartón de bachillerato. Si uno persigue a 1,000, lo lógico sería que dos persiguieran a ¿cuántos? A 2,000. El poder que tiene la unidad hace que las fuerzas sean multiplicadas. Hace que dos no persigan a 2,000, sino a 10,000. ¿Les está haciendo sentido lo que es posible si estamos unidos? Lo que es posible cuando esposo y esposa, lo que es posible cuando padres e hijos, lo que es posible cuando pastor y discípulos, lo que es posible cuando jefe y colaboradores, lo que es posible que aunque el otro sea diferente, piense diferente, reaccione diferente, no importa, podemos estar unidos, porque la mano no se parece al pie. Si usted espera que su hermano se parezca a usted, estamos fregados. Ese no es el diseño de Dios. Es lo que el diablo ha querido, que su esposo sea igual a usted. No, es completamente diferente. Estamos llamados a ser de complemento. La mano le es complemento al pie, el oído le es complemento al ojo, y cada uno es importante, y tenemos que reconocer que nos necesitamos. Necesitas a tu esposo, lo necesitas. Necesitas a tu esposa, necesitas a tus hijos. Yo los necesito a ustedes, ustedes necesitan un pastor. Es el diseño de Dios, y ningún miembro del cuerpo brilla más que otro. Todos son importantes porque piensan y tienen un sentido de unidad. Tienen un sentido de unidad. Y con este pasaje oramos. Eclesiastés nos dice: más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, pues el otro lo levanta. En cambio, al que está solo, esto ya es para mayores de 18 y que están en un proceso de matrimonio, dice: al que está solo le va muy mal cuando cae, porque no hay quien lo ayude. Y si dos se acuestan juntos, se darán calor. Pero si alguien duerme solo, no habrá quien lo caliente. Y termina con esto el pasaje, dice: uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. En otra versión dice: no se rompe jamás. De 3 dobleces. ¿Y qué tal si le echamos un cuarto, y un quinto, y un sexto? Irrompibles. Las langostas saben y reconocen el privilegio de estar juntas. No vayas a la iglesia, no vayas, porque aquí estás destinado a ser un vencedor. No vayas a la iglesia, no vayas, porque en la iglesia tus ojos van a ser testigos de cómo reyes van a temblar y reinos van a caer. No vayas a la iglesia, porque donde hay 2 o más, el papá de ellos está comprometido a hacer que las cosas se hagan, porque Él es el creador. No vayas a la iglesia, porque Cristo, el hacedor de milagros, estará ahí en medio de ellos para obrar con poder. No vayas a la iglesia, porque el Espíritu Santo estará moviéndose de una manera tan especial que te vas a sorprender todos los días de lo que Él estará haciendo. No vayas, no vayas, porque tú los necesitas. No vayas. Amén. Vamos a ponernos en pie, familia.
Si ir a la iglesia ya no es una pasión para ti, te cuesta, lo estás haciendo por obligación o como un rito, pues esto solamente muestra la distancia que hay entre Dios y tú. Si es así, déjanos darte un consejo. No vayas a la iglesia. Así como lo escuchas, no vayas a la iglesia. Y comprueba en este tiempo si puedes vivir la vida sin el autor de la vida. No vayas a la iglesia porque vas a correr el peligro de escapar de la soledad, de encontrar la verdad, de experimentar libertad y además de sentirte único y especial. Estamos muy expectantes de esta nueva serie No vayas a la iglesia, porque sabemos va a bendecir tu vida como ha bendecido la nuestra. Te esperamos. Así es.